Alba. Sonoridades de la luz. Alba, sonoridades de la luz. Delia Derbyshire. En 1937 nació en Coventry, Inglaterra, Delia Derbyshire, compositora, productora radiofónica, pionera en la música electrónica y escultora sonora. Su ciudad natal es una de las más alejadas del mar que tiene Inglaterra. Así, la sonoridad de las aguas saladas no formó parte de ella, de su niñez, pero sí lo fueron los sonidos de los bombardeos, explosiones y sirenas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Coventry fue una de las ciudades que los ingleses dejaron en manos de los nazis. Justo antes del bombardeo a esa ciudad, los ingleses habían logrado descifrar el código Enigma, es decir, el código que emitía la máquina Enigma, que por una combinación de partes mecánicas y eléctricas y de frecuencias sonoras, reveló que la ciudad iba a ser bombardeada. Winston Churchill tomó la decisión de no desalojarla, para que los nazis no se dieran cuenta que su código había sido descubierto. Coventry fue bombardeada y destruida casi en su totalidad. The air raid siren. It's an abstract sound because you don't know the source of it, the young task. And then the all clear. That's electronic music in those days. Delia tendría unos 3 años y esos sonidos la marcaron para siempre. That must be such an influence on me. Su niñez estuvo permeada por la radio. Venía de una familia en la que estar al tanto de programas radiofónicos era fundamental para su educación. De adolescente, fue becada en el Geeston College de Cambridge, donde obtuvo primero la licenciatura de matemáticas y posteriormente la de música. I was quite a clever girl and was accepted to read mathematics at Cambridge, which is quite something for a working class girl in the 50s, where only 1 in 10 were female. Delia Derbyshire. En 1959 solicitó trabajo en el sello discográfico Decca Records, pero no obtuvo el puesto. El argumento fue que ellos no contrataban a mujeres para estar al frente de un estudio de grabación. Delia Derbyshire. En 1960 se une al taller radiofónico de la BBC de Londres como asistente de gerente de estudio, distinguiéndose por su habilidad para desarrollar sonidos. Ahí exploró, creó,
fusionó sonidos para los programas de radio que se transmitían en ese entonces. Rain keeps falling, no one's calling. I'll tell you straight, kid, I'm in a state, kid. I've got the mooges, the dreaded blueges. It's raining, it's pouring, the old man's snoring. Sus fieles compañeras fueron las grabadoras de carrete abierto que le permitían la manipulación del sonido. Cortaba, pegaba, montaba y obtenía nuevos sonidos. If the sound we want exists already in real life, say, we can go and record it. We can get the lower sounds we need from the rhythm by slowing down the tape. And the higher sounds by speeding up the tape. And then all we have to do is cut the notes to the right length. We can join them together on a loop and listen to them. I was told in no uncertain terms that the BBC does not employ composers. And so it was only by gradually sort of infiltrating the system that I managed to do the music. I think you'd call that music, wouldn't you? Se dice que el estudio de la BBC donde ella trabajaba estaba al final de uno de los pasillos y era oscuro. Ahí pasó horas y horas de su vida experimentando, desarrollando su creatividad sonora, es decir, convirtiéndose en una escultora sonora. Al principio, los directivos decían que sus propuestas sonoras eran lascivas, lujuriosas e incomprensibles para los oyentes y televidentes, que no era posible que una mujer fuera capaz de desafiar el sonido, crear sonidos sin sentido, sonidos exclusivamente electrónicos. Delia Derbyshire. Delia apuntaría en una entrevista: cualquier cosa que puedas imaginar se puede convertir en sonido. The first stage in the realization of a piece of music is to construct the individual sounds that we're going to use. To do this, we can, if we like, go to these sound generators here, electronic generators, and using all of these, we can build up any sound we can possibly imagine almost. Con esta claridad y seguridad ante la sonoridad, ante la sororidad, ella continuó trabajando para envolver sonoramente al radioescucha y al televidente. Delia Derbyshire. Sus conocimientos en matemáticas y música, es decir, en frecuencias, en acústica, en ritmo, en melodía, en tonalidad, en la continuidad matemática, junto a la utilización de artefactos de la vida cotidiana que emiten sonidos, como un rallador de queso, la licuadora, el rin de una bicicleta, una lámpara, en fin, le permitieron seguir experimentando y creando sonidos. Nobleza, dignidad, constancia y cierto risueño coraje. Todo lo que constituye la grandeza sigue siendo esencialmente lo mismo a través de los siglos. Sororidades. Hannah Arendt, 1906,
1975. Fue filósofa y política alemana, de origen judío, nacionalizada estadounidense. Sororidades. Delia Derbyshire. Delia Derbyshire continuó con su trabajo de creadora de sonidos en la BBC de Londres, tanto en radio como en televisión. En 1963, Ron Greiner, compositor que también trabajó en la BBC, le dio una partitura a Delia para que realizara el arreglo y creara sonidos como burbujas de viento y sonidos no cotidianos. Esta pieza sería el tema de la serie televisiva Doctor Who, que por cierto aún se transmite con ese tema, aunque nunca le dieron el crédito. Los sonidos que se escuchan en el tema de Doctor Who fueron creados por ella. Grabó diversos instrumentos en cintas magnéticas y después las modificó mediante distintos métodos, totalmente manuales, es decir, tomaba pedazos de cinta magnetofónica, los colocaba en una máquina de carrete abierto, modificaba la velocidad de reproducción, grababa los sonidos que obtenía y finalmente los mezclaba. Así, el tema de Doctor Who fue la primera pieza de música electrónica creada para una serie de televisión. Delia abrió un nuevo camino para las sonoridades que acompañan a lo visual. Delia Derbyshire. Su trabajo fue muy prolífico. No solo lo realizó en la BBC de Londres, sino en otros espacios como el estudio de grabación Electrophone, donde continuó creando y grabando sonoridades. Muchas de ellas son utilizadas hoy día en danza contemporánea o puestas escénicas. Delia fue una inspiración para el grupo de rock Pink Floyd. The music I was doing in the 60s was either too lascivious or too sophisticated. But no, we're going back to the sexist thing. And so people would say to me, "You must be an ardent feminist." But looking back, I think I was a post-feminist before feminism was invented. Oh, well, I'm going far too away now. From my whole life story, you haven't got time. El 3 de julio de 2001, mientras se recuperaba de un cáncer de mama, Delia Derbyshire murió a los 64 años de edad. Tras su muerte,
David Butler, de la Escuela de Artes, Historias y Culturas de la Universidad de Manchester, encontró en el sótano de la casa de Delia 267 cintas inéditas. De este lado sonoro, un saludo a Aurora Oliva Quiñones. Voces prístinas, Alba Fernanda Híjar Oliva y Jacqueline Roacho Ruiz. Diseño sonoro, Leonor Hernández Cordero. Esta es una producción de Puerto Arbor Producciones Culturales y Radio Universidad 102.5 Unicach FM. Alba, sonoridades de la luz.